tocado fondo. Digo, por ahí estamos hablando de un fondo que todavía no llegó, en esto de que haya un rebote. Por ahí de ese fondo aún no está, por ahí falta todavía más. Sí. Digo, porque todo lo que vos mencionás que está muy relacionado, digo, porque hoy hay un montón de gente que tiene trabajo, aún teniendo trabajo, está quedando en situación de calle. Porque no está pudiendo pagar el alquiler, primero porque se reguló absolutamente al dejar sin efecto la ley de alquileres, segundo porque está todo en dólares, y además porque este supuesto baja de la inflación, en realidad podemos hablar de baja igual son números, ¿no? Los números son muy abstractos y muy económicos, respetando mucho lo tuyo, ¿no? Pero digo, acá hablamos de personas y hablamos de otro tipo de situaciones. No importa si la inflación baja, si vos desde octubre del año pasado ya no estás pudiendo comprar lo necesario o lo que vos estás ganando no te está alcanzando para mantener un sistema de vida mínimamente digno. Entonces, que baje la inflación, si ya no te alcanzaba en octubre del año pasado, obviamente menos te va a alcanzar hoy. Entonces, no está compensada una cosa con la otra. Es como, no suben los salarios, como decía acá el compañero, no se actualizan de acuerdo a lo que es la canasta real que te dice que vos necesitas ganar tanto para no ser pobre o para no estar bajo la línea de indigencia, y todo eso se va profundizando cada vez más. Horacio, ¿cuáles son los hechos que le ocurren a una persona en su vida para lamentablemente terminar en la calle, ¿no? Principalmente por los números que hablamos, tiene que ver con las crisis socioeconómicas. Las crisis socioeconómicas no las provocamos las personas individuales, las provocan los que gobiernan, las provocan las medidas socioeconómicas que se toman. Digamos, esto es claro. Fíjate, pensemos 2001, ¿no? Pensemos en parte de los 90. Digamos, hagamos un recorrido, una historicidad sobre las crisis socioeconómicas que ha tenido la Argentina y por quiénes fueron provocadas. Digo, nunca fueron provocados por la gente de a pie o por los trabajadores y las trabajadoras. Siempre fueron provocadas por aquellos que nos gobiernan. Y sobre todo por recetas neoliberales, ¿no? Recetas como las que lleva adelante Milei. Del gobierno macrista, digamos, pero esto es una cuestión clara de que todas esas situaciones de pobreza que se viven y que se vienen superando hace un montón de tiempo en distintas etapas, que parecen hasta cíclicas a veces, tienen que ver con las malas medidas socioeconómicas que se toman en general, ¿no? Uno no elige ser pobre, uno no elige estar en la calle, uno no elige ganar mal, uno no elige trabajar por 2 pesos, uno no elige no comer. Es una realidad a la cual te obligan y te esfuerzan permanentemente cada vez que aparece uno de estos que piensa que puede hacer las medidas que sea a costillas del sufrimiento de la mayoría de la población, porque estamos hablando del 60% de la población. Guido, 19% baja en los supermercados, me refiero a la venta, 22,1% sin producción en manufactura, 23,8% caída de venta de alimentos, 364% aumento de la nafta, 420% aumento de los colectivos, 3.500 obras públicas paralizadas. Puedo seguir, ¿eh? Sí, por eso, a ver, y con los números lo que hay que tener en cuenta es que generalmente son todos promedios, por ende siempre hay alguien que está por debajo, ¿no? Cuando nosotros decimos, bueno, el salario cae aproximadamente un 20%, bueno, hay quienes le cae el 30%, ¿no? O sea, esas son las situaciones más críticas y como bien se marcaba, lo que ocurre es que depende de la canasta de cada uno. Cuando yo hablo de inflación, cuando nosotros hablamos de inflación, que tenemos ahí el 8,8 del último mes, en realidad ese es el valor de una canasta muy diversa sobre distintos bienes de la economía. Pero, por ejemplo, para quien se toma un colectivo o el tren todos los días, o el subte, ahora con este fuerte aumento que se da en la ciudad de Buenos Aires, acompañado por el aumento de ABL, que acompañó, digamos, tanto el PRO como la Libertad Avanza. Entonces, lo que ahí ocurre es que si yo destino un 5%, 10% de mi salario en transporte y me aumentás y me multiplicás tantas veces el costo, lógicamente vos me vas a decir, che, el 8% de aumento de inflación es falso. Se sacó un promedio, Guido, de una persona que viaja todos los días en subte, con este aumento va a gastar 29.000 pesos. Claro. Y los que vienen de la provincia de Buenos Aires, más el tren, más el colectivo, ¿cómo haces? Se lo decía recién la señora en Chacarita Diego, no hay sueldo que alcance. Por eso ahí uno dice, bueno, pero la inflación es el 8%. No, para esa persona incide mucho más, digamos, la inflación, su canasta, sus componentes de gasto, al aumentar el transporte tanto, no es un 8% que le pegan el aumento de precios. Si estamos hablando de eso, pues, alguien que gana 290.000 pesos, el 10%, se te va solamente en transporte. Además, con esta inflación, la vida de todos sigue igual, ¿eh? No es que bajó la inflación y bajó la leche, vivimos de una manera más cómoda.
No, Porque, eso no pasó. Exacto, porque el eje está, y eso viene de hace muchos años, por el flagelo de la inflación, que lo que ponemos el eje es en el dato de inflación. En vez de tener en cuenta el poder adquisitivo, o sea, que en realidad es cuán lejos estamos de llegar al índice de inflación con nuestros ingresos. Horacio, gracias por venir. No, gracias.